La primera parte de esta historia y la saga completa de la infección zombie la pueden encontrar en la descripción de este video. Los gritos terroríficos de los zombies habían estado resonando durante varias horas en las calles desiertas de la ciudad. Andy, totalmente devastado, veía los cuerpos sin vida de su hermana y su mamá que habían sido infectadas. En busca de ese refugio y estar a salvo, Andy salió muy temerosamente de su casa junto a los juguetes que sobrevivieron. Ellos eran Woody, Jesse, el señor y la señora Cara de Papa. Ellos le prometieron a Andy que llegarían sanos y salvos, que todo saldría bien, pero debían de ir silenciosa y cautelosamente por las calles hasta llegar a su objetivo, el refugio de los sobrevivientes. Andy luchaba contra sus temores, aunque siendo pequeño entendía que si quería sobrevivir tenía que hacer ese recorrido, pero ¿cómo podría hacerlo sin ser visto por esos infectados? Fue entonces cuando una idea cruzó por la mente de Woody. Él dijo que el refugio quedaba a varios kilómetros de distancia. Mientras veamos que no hay zombies, tenemos que buscar a algún vecino que nos ayude, aunque estando frente a otro ser humano no podremos movernos. Andy le dijo que al tocar la puerta de las casas, podrían llamar la atención de los infectados. Jesse, mirando por todos lados, dijo que no habían infectados a la vista, pero tampoco habían personas en el lugar. Al parecer estamos completamente solos. Estas calles han sido tomadas por la infección zombie. Sin poder hacer nada más, comenzaron con el recorrido. Mientras caminaban entre la noche oscura y tenebrosa, veían que las calles estaban desoladas, acompañadas de un silencio sepulcral que se apoderaba del lugar. De repente, el silencio es interrumpido por una horda de zombies que comenzaron a aparecer de entre las sombras, con sed de carne humana y sus ojos vacíos de vida. Andy se escondió detrás de unos autos junto a sus juguetes. La horda iba detrás de un enorme infectado que iba derrumbando cosas por todo su camino. Andy, al ver eso, empezó a llorar. Jesse trataba de calmarlo y dijo que si se mantenían avanzando en silencio muy pronto llegarían al destino. Andy se volvió a poner de pie y continuó caminando entre la oscura y fría noche. Al llegar a una gran plaza, Woody le dijo que sea más cuidadoso, porque el ambiente era muy grande y no tenía tantos lugares para ocultarse. Al comenzar a caminar, vio como un infectado empezó a notar su presencia. El zombie empezó a ir en dirección hacia Andy. Andy entró en desesperación y cuando iba a correr, Jesse le dijo que cierre sus ojos y piense en todos esos bonitos momentos en los que pasaba junto a su familia y sus juguetes. Andy trató de controlarse y cerró sus ojos. Al recordar todos esos momentos junto a su familia que ya no estarían más con él, empezó a llorar. El zombie, al estar parado frente a él, empezaba a observarlo. El zombie sintió el olor de la carne y cuando se dirigía a atacarlo, el señor y la señora Cara de Papa se lanzaron contra el infectado. Andy no sabía qué hacer. El señor Cara de Papa le dijo que huyan, que luego los alcanzarían. El zombie empezó a gritar e hizo que la demás horda vaya hacia él. Andy comenzó a correr hacia la catedral para esconderse ahí adentro. Al observar, ve a lo lejos como el señor y la señora Cara de Papa son destruidos entre pisotones y golpes provocados por la horda. Andy, Jesse y Woody lamentaban la pérdida de sus amigos, pero sabían que tenían que continuar, que el camino sería más difícil con el pasar de los minutos. En cada esquina se encontraban con zombies hambrientos que deambulaban por las calles. La situación se volvía cada vez más desesperada, a medida que se adentraban en el caos y la destrucción que reinaban en la ciudad. Jesse y Woody eran llevados en brazos de Andy, quien estaba totalmente agotado, ya no podía seguir con el camino. Woody le dijo que se tome un descanso, pero que lo mejor sería continuar lo más pronto posible antes de que la infección aumente. Jesse miraba por todos lados mientras Andy descansaba. En eso, ve como varios autos empiezan a caer por los cielos. Andy se levantó y vio como un enorme infectado especial se acercaba por el lugar. Andy, agarrando a sus dos juguetes, se metió detrás de unos arbustos. El infectado se iba destrozando todo a su camino, cuando de pronto un sonido detuvo el camino del gigantesco zombie.
Era el sonido que estaba emitiendo Woody al haberse atorado su cuerda contra una rama de los arbustos. Andy se desesperaba porque el sonido no paraba. El gigantesco infectado cargó una roca lanzándolo hacia el lugar que estaban ellos. Los zombies que se dirigían hacia donde estaba Andy y sus juguetes eran destrozados por el imponente infectado. En eso Jesse empieza a trepar sobre una de las casas. Woody miraba totalmente desconcertado porque no sabía hacia dónde se dirigía Jesse. Andy empezó a correr con Woody entre sus manos. Al voltear, ven cómo Jesse se lanza hacia el rostro del infectado especial tapándole la visión. Él empezaba a lanzar gritos mientras intentaba sacarla de su rostro, hasta que el infectado dio un fuerte golpe hacia su rostro. Jesse logró esquivar el golpe e hizo que el fuerte impacto deje semi inconsciente al infectado. Andy comenzaba a correr mientras Jesse le decía a lo lejos que corra sin mirar atrás, que ella los alcanzaría después. Andy corría con todas sus fuerzas. Jesse volvió a subir sobre el infectado para que esta vez logre acabar con él. Estando sobre su rostro, el gigantesco zombie volvió a dar un golpe, haciendo que Jesse lo esquive nuevamente. El zombie, al recibir el impacto, cayó inconsciente al suelo. Jesse corría muy alegre al ver que pudo acabar con él. Mientras corría para alcanzar a Andy, se ve como una gigantesca roca es lanzada sobre ella destrozándola al instante. Un nuevo infectado igual de grande había aparecido. Andy seguía corriendo aunque sus piernas cada vez parecían que ya no le respondían. Andy corriendo cayó al suelo. Woody estaba triste porque no podía ayudarlo, así que le dijo que ya faltaban pocos metros para llegar al refugio. Hagamos el último esfuerzo, por todos los que cayeron y fueron fundamentales para ayudarnos a lograr esto. Jesse no regresó, también hagámoslo por ella. Andy levantándose comenzó a correr. En eso se escucha los rugidos del gigantesco infectado. Andy se detuvo, él ya se había resignado, sabía que era imposible vencer a ese zombie. Woody, mirándolo muy triste, le dijo, prometiste que seríamos amigos hasta el final, pero lo que yo te digo es que un verdadero amigo se sacrifica por otro. Hasta siempre, amigo. Andy, totalmente en shock, se quedó mirando a Woody y ve como él empezaba a correr en dirección contraria, iba hacia los gritos del gigantesco infectado. Woody jalaba de su cuerda mientras emitía múltiples sonidos que llevaban en dirección contraria al infectado. Andy, entre lágrimas, sabía que el sacrificio de sus amigos no sería en vano. Con las últimas fuerzas que tenía, comenzó a correr sin mirar atrás. A lo lejos empezaba a ver un enorme refugio que estaba vigilado por personas armadas. Ellos se sorprendieron al ver frente a ellos a un niño pequeño. Andy llegó muy cansado y al estar afuera del refugio se desvaneció. En eso le preguntaron cómo llegó solo hasta ahí. Andy, muy exhausto, decía que sus juguetes le ayudaron para llegar sano y salvo hasta ese lugar. Ellos me protegieron por todo el camino. Ellos creyeron que Andy estaba delirando debido al estrés, el miedo y quizás por la pérdida de algún familiar. Antes de hacerlo ingresar le hicieron la última pregunta sobre si había sufrido alguna mordida. Andy logró decir que no, perdiendo rápidamente el conocimiento. Y así es como Andy llegó al refugio, lo que no hubiera sido posible si no hubiera sido por la participación de sus fieles juguetes, los que prometieron que él llegaría sano y salvo. El llamado de reclutamiento de los sobrevivientes aún seguía. Sabían que la lucha por la supervivencia en un mundo donde la muerte y la destrucción gobernaba, no sería fácil, pero que juntos enfrentarían cada desafío con valentía y determinación, aferrándose a la esperanza de un futuro mejor en medio de la oscuridad y el caos que los rodeaba. Ninguno perdía la esperanza de que algún día encontrarían la tan ansiada cura y ponerle fin a toda esa infección que estaba acabando poco a poco con el mundo.